nuestra historia de hoy estaremos navegando por el libro de los Hechos capítulo 10. Sí, y como siempre, su autor Lucas, con sus detalladas informaciones, nos dejará ver cómo el Espíritu Santo tenía todo fríamente calculado. Sí, ¿para qué? Pues para seguir adelantando el crecimiento de la iglesia. Así que acompáñame que te voy a contar la historia. ¿Qué había sucedido previo a nuestra historia? Miren, ya Jesús había resucitado, había ascendido al cielo, ya había sucedido Pentecostés y Pedro se había vuelto famoso porque era ministro de Jesucristo. Ya no era famoso por sus pataletas ni por sus decisiones alocadas, no. Ahora era un hombre que predicaba salvación. Ahora era un hombre que hacía milagros con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? La fama se corrió, mucha gente creyó en Jesucristo y la iglesia seguía creciendo. Entonces lo invitan a que vaya a una ciudad que se llama Jope, que se llamaba Jope y hoy día se conoce como Jaffa. Esa ciudad era un puerto muy importante y allí había vivido una persona muy especial llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Y miren, aquí es que viene donde vamos a ver cómo estaba todo fríamente calculado. ¿Por qué Pedro va? Porque Tabita, que había sido tan buena con los desventajados, ella les hacía túnicas, ella les hacía ropa y pues todo el mundo la amaba mucho y ella murió, lamentablemente había muerto. Y Pedro fue y oró por ella y en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Tabita resucitó. Cuando Tabita resucita, ¿qué sucede? La noticia se corrió como pólvora y esta historia la puedes buscar y está en el capítulo 9 de Hechos. Y entonces, ¿qué sucede? Le dicen, por favor, quédate aquí un tiempo más. Y Pedro decide quedarse en lo que hoy es conocido como Jaffa, en ese momento es Jope. Se queda por muchos días en la casa de un hombre llamado Simón, el curtidor de pieles. Y aquí comienza nuestra historia en Hechos 10, donde la titulé Fríamente calculado. Y dice Hechos 10 que la ciudad de Cesarea Marítima, esto era una ciudad que quedaba aproximadamente 32 millas al norte de Jope. También era muy importante, ¿verdad? Porque allí sucedían muchas importaciones y exportaciones. Pues allí vivía un hombre llamado Cornelio, que era capitán de un regimiento romano, que ese regimiento, o sea, un batallón, allí se llamaba La Italiana. Y esto era un hombre temeroso de Dios. Y él amaba a Dios, adoraba a Dios y además Cornelio ayudaba mucho. ¿Se acuerdan que Tabita ayudaba a los desventajados? Pues Cornelio también. Cornelio ayudaba siempre a los judíos, a los pobrecitos y les daba siempre sus cooperaciones y sus ofrendas. Y quiero enfatizar que se le llama a Cornelio temeroso de Dios porque este término lo que significa es que son personas extranjeras, lo que le llaman gentiles. Y estas personas abandonaban su religión, que era pagana, para entonces ser adoradores de Dios. Pero no se habían circuncidado como los judíos y por eso les llamaban temerosos de Dios. Y un día, a eso de las 3 de la tarde, es uno de los 3 tiempos de oración de nuestros hermanos los judíos, Cornelio en una visión vio claramente a un ángel de Dios y este ángel le llamó por su nombre. Y Cornelio, mirándolo fijamente y estaba atemorizado, le dice: ¿qué desea mi Señor? Y entonces el ángel le dice: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y has recibido como ofrenda todo lo que haces. O sea, está contento con lo que estás haciendo, que ayudaba a los pobres. Le dice: envía ahora mismo a unos hombres a que vayan al puerto de Jope y allí procuren por un hombre que se está quedando en la casa de Simón el curtidor, que procuren por Pedro. Y les dio hasta la dirección, le dijo: la casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel
desapareció, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y llamó también a un soldado de su confianza. Y él, porque ese soldado también amaba mucho a Dios. Y luego le contó en detalle a los 3 lo que había pasado. Y yo quiero detenerme aquí un momentito. Miren, fijémonos. El ángel le expresa a Cornelio que Dios está muy agradado de los actos que él hacía. Sin embargo, no le dice, Cornelio, te voy a dar un premio, por cuanto has sido bueno te voy a bendecir. No, le dice, Dios está agradado y le ha llegado como ofrenda a lo que haces, pero entonces le da una orden, inmediatamente le dice unas instrucciones para que envíe esos 3 hombres a Jope. ¿Y qué hizo Cornelio? Cornelio no se puso a cuestionar, ay, pero yo me estoy portando súper bien, ¿por qué no me dijo algo, ¿verdad? No me da un premio. No, Cornelio inmediatamente obedeció, ¿sí? Así que te exhorto a que si estás en un momento de tu vida donde estás haciendo las cosas bien, donde estás cumpliendo con tu parte y estás dando la milla extra, y el Espíritu Santo lo que hace es que te pone más demanda y te da más órdenes, haz como Cornelio, obedece en el momento, no te preocupes porque recuerda que el plan de Dios está fríamente calculado. Al día siguiente, mientras se acercaban los hombres de Cornelio a Jope, a la casa de Simón el curtidor para buscar a Pedro, Pedro decidió, y era cerca ya del mediodía, decidió ir a orar a la azotea, pero le dio hambre, y como le dio hambrecita, mientras le preparaban el almuerzo, pues él iba, ¿verdad?, a orar, pero le llegó un éxtasis, estaba fuera de sí. ¿Y qué pasó? Pedro vio desde el cielo como bajaba una sábana que se agarraba por las 4 puntas, y en esa gran sábana había toda clase de animales de 4 patas, había reptiles y había aves. ¿Y qué sucede? Pedro escuchó una voz que le dijo, Pedro, mata y come de esos animales. ¿Y qué le dice Pedro? Y esto está en Hechos 10:14, le dice, Señor, de ninguna manera, yo nunca he comido nada que nuestras leyes judías hayan declarado impuro e inmundo. Miren, a este momento yo le llamé religioso.com. Sí, porque es que esta visión de Pedro contenía animales no permitidos, pero también tenía animales permitidos según las reglas alimentarias establecidas por Dios para su pueblo. Y esto es en la antigüedad. En el Antiguo Testamento él le había dado esas reglas al pueblo, y esto usted lo va a encontrar en Levíticos 11. Y estas restricciones son las que conocemos hoy día como la famosa dieta kosher. Miren, Dios había creado esta dieta tan singular para cuando su pueblo estuvo saliendo de Egipto, que iba a estar caminando por un desierto. Mire, 3 puntos importantes. Número 1, para que su pueblo aprendiera a ejercer obediencia. Esto los iba a destacar como un pueblo de Dios obediente entre los demás pueblos. Número 2, les servía como una barrera de protección. ¿Por qué? Porque su salud estaba en juego. Caminaban por un desierto, allí no había cuidados, no había hospitales. Y número 3, les protegía también su salud, no tanto física, sino también la espiritual, porque así ellos evitaban consumir alimentos que fuesen dedicados a dioses ajenos o de animales que estuviesen enfermos. Así que para la época ya de Jesús, estamos hablando ya de la época cuando ya Pedro está en todo su apogeo, las leyes judías respecto a estos alimentos permitidos, lo que estaba era refrenando a los judíos de que comieran como los extranjeros, como los gentiles, y así evitaban que ellos fueran ceremonialmente impuros, pues los gentiles ellos los consideraban como personas que eran impuras. Sin embargo, ahora yo quiero que cambiemos el lente. Yo quiero que tú mires este punto de vista. Pedro no quería comer nada fuera de la dieta kosher. Sin embargo, ¿dónde se estaba hospedando Pedro? Se estaba quedando en la casa de Simón el curtidor de pieles. Y para curtir las pieles, ¿qué se necesita hacer? Hay que trabajar con animales muertos. ¿Y sabes qué? Esto se consideraba un oficio impuro. Así que estamos escuchando cómo desde siempre los seres humanos en nuestro libre albedrío somos selectivos
en cuanto a nuestro criterio, si en cuanto a qué leyes vamos a obedecer, qué costumbres vamos a seguir. Y miren, Dios siempre ha sido y será un Dios que tiene un plan fríamente calculado. ¿Para qué? Para lograr un propósito mayor en nosotros y que nosotros, a pesar de nuestras decisiones restrictivas, podamos lograr algo mayor. Entonces dice la historia que la voz le habló a Pedro por segunda vez y le dijo: Pedro, lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Y esto ocurrió 1, 2, 3 veces. Definitivamente, lo que Dios le quería decir a Pedro no era una simple restricción alimentaria. Mientras tanto, la sábana fue recogida y fue llevada al cielo. Y Pedro se quedó atónito, rascándose la cabeza pensando, ¿qué podría significar aquello? Bueno, amados, el Espíritu Santo de Dios es muy intencional y es muy creativo, y Él va a buscar la manera de atraer nuestra atención. También va a buscar la manera de que nosotros no quedemos meramente informados, sino convencidos de lo que Él nos quiere decir. Y Él va a repetir una y otra vez hasta que nosotros estemos verdaderamente convencidos. Y como el plan de Dios estaba fríamente calculado, en ese preciso momento llegan los hombres de Cornelio allí a la casa de Simón el curtidor, y entonces Dios le habla a Pedro, que aún estaba rascándose la cabeza en la azotea, y le dice: mira, unos hombres te buscan, baja, vete con ellos y no dudes en acompañarlos, yo los envié. Y entonces Pedro bajó y le dice: yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Y ellos le explicaron que el capitán Cornelio los había enviado, pero le dicen un detalle importante: es un hombre bueno y temeroso de Dios. Todos los judíos lo quieren mucho, y le explican que un ángel del Señor se le había aparecido y que le dijo que lo fueran a buscar a él, a Pedro, a la casa de Simón el curtidor. Y entonces, ¿qué sucedió? Pedro les dice: entren a la casa, pasen entonces aquí la noche. ¡Wow! Amados, en este momento acaba de pasar algo que acaba de romper todos los esquemas. Estamos teniendo en aquella tarde-noche, en aquella casa, tenemos al apóstol Pedro. Tenemos allí al curtidor impuro. Tenemos a un soldado despreciable romano. Tenemos a 2 gentiles y nada más y nada menos que al Espíritu Santo de Dios dominando la atmósfera de la limitación humana. A esto yo le llamo un wow moment. Amados, al otro día se levantaron todos, se prepararon y se fueron para Cesarea Marítima, y Pedro se llevó a 2 o 3 hermanitos allí de Jope para que pues fueran con él a testiguar. Cuando llegaron al otro día a Cesarea Marítima, estaba Cornelio esperándolos. Estaba allí paradito, y cuando vio a Pedro se tiró de rodillas frente a Pedro, y Pedro lo levantó inmediatamente y le dijo: hey, yo soy solo un hombre, nada diferente a ti. Qué hermoso, amados, porque el apóstol Pedro estaba enfocado. El apóstol Pedro no había perdido de perspectiva que Jesús lo había escogido a él y que era un simple mortal, como lo era Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios. Y al entrar a la casa de Cornelio, vio a todos los presentes, porque allí estaban los amigos íntimos de Cornelio y estaban algunos vecinos. Y Pedro se quedó mirándolos a todos y les dijo: ustedes saben que nosotros, los judíos, la ley, pero en este caso sabemos que es la ley del hombre, no la ley de Dios, no nos permite visitar a los gentiles y mucho menos estar con ellos. Pero Dios me ha mostrado, y aquí quiero que me escuches bien. Mira lo que dice Pedro: Dios me ha mostrado que todos somos iguales. Miren qué lindo dice: y que ni tampoco debo llamarle inmundo a lo que Dios ha escogido. Esto es otro wow moment. Miren, se acabó la piquiña en la cabeza de Pedro. Pedro estaba más claro que un lente bien limpio de que lo que estaba pasando allí estaba fríamente calculado. Y se acabó la duda de Pedro. Entonces comenzó la gran reunión. Y continuó Pedro diciéndoles: por eso vine hasta aquí, díganme, ¿para qué soy bueno? Y entonces Cornelio le dice: Pedro, lo que sucede es que hace 4 días, mientras yo oraba,
un hombre con una vestimenta brillante se me apareció y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones. Y dijo, y ha tomado en cuenta todo lo bueno que has hecho por los pobres. Y me dijo, envía unos mensajeros hasta Jope para buscar en la casa de Simón el curtidor a un hombre llamado Pedro. Y yo inmediatamente los envié y tú aceptaste muy amablemente nuestra invitación. Miren, esta respuesta que le da Cornelio a Pedro está demostrando que hay un plan, sí, un plan fríamente calculado para salvación. Cornelio había obedecido a Dios y Pedro, aún rascándose la cabeza en la terraza, obedeció también porque aceptó ir con ellos. Así que estamos viendo cómo se cumple un principio que está establecido en Deuteronomios 5:33. Mira cómo dice: sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado para que les vaya bien. Lo que no imaginaban ellos es que estaban siendo parte del plan fríamente calculado. Y ahora Cornelio, ¿qué te puedo decir? Cornelio era un hombre bien bueno, temeroso de Dios. Y tenemos por otra parte a Pedro. Pedro estaba llenito del Espíritu Santo, pero a Cornelio le hacía falta conocer el plan, la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Y a Pedro le hacía falta romper con la religiosidad. ¿Para qué? Pues para que se expandiera mucho más allá el Evangelio de Jesucristo. Así que por eso el Espíritu Santo orquesta que Pedro y los suyos, que Cornelio y los suyos se encontraran para tener un cambio de vida, para tener un change in life. Y prosiguió entonces Cornelio diciendo, y esta parte me gusta mucho porque le dice: Pedro, todos estamos aquí, estamos en presencia de Dios, listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas. ¡Wow! Cuando un ser humano reconoce que está delante de la presencia de Dios, su Espíritu Santo nos da esa seguridad de que vamos a escuchar su voz. Por eso es que a través de esta historia tan linda, yo te invito a que tú escuches la voz de Dios, a que estés dispuesto a que Él sea el que te lleve. Miren, y entonces Pedro comenzó a hablar. Y nos habla también a nosotros hoy, seguro que sí. ¿Por qué? Porque entonces Él dice: ahora comprendo que para Dios somos todos iguales. Dios ama a los que le obedecen, a los que se dedican a hacer lo correcto sin importar de dónde sean. ¿Sabe? Él estaba viendo que no importa que tú seas o que fuera un extranjero, que fuera un gentil, que no tuviese la circuncisión. Miren, para Dios eran todos iguales. ¿Se acuerdan de la visión del paño? Ahí está, animales permitidos y no permitidos, todos iguales para Dios. Así que Él dice, definitivamente la reconciliación, o sea, el encuentro de Dios y el hombre, miren, se logra a través de Jesús el Mesías, el dueño de todo. Entonces Pedro, en un breve, pero eso fue un poderoso mensaje, él dejó, miren, eran 8 versos que leemos en la historia en Hechos 10, y en 8 versos él le presentó el plan de salvación fríamente calculado a todos los presentes. Él les hizo un recorrido desde Juan el Bautista, sí, cuando él hablaba del Mesías que vendría y cuando bautizaba en agua. También les explicó algo bien importante que es para ti y para mí saberlo, que la autoridad, la unción del Espíritu Santo de Dios estaba en Jesús. Por eso es que Él podía hacer todo lo que hizo. Por eso Él podía amar como amaba. Por eso siempre hizo lo bueno. Por eso rescató al oprimido. Y le afirmó que ese sacrificio de Jesús en la cruz, que esa resurrección que Él tuvo al tercer día, miren, Él fue testigo presencial de esos eventos tan importantes y le pudo afirmar que eso no era un mito, que eso era una realidad. Así que Pedro selló su mensaje reiterando
porque antes las personas leían la Biblia y pues, cuando usted le hablaba de lo que ellos leían, ellos confirmaban. Así que él les reitera que Jesús es el cumplimiento de las profecías de esos profetas del Antiguo Testamento. Es hermosa esta historia porque ¿saben qué? Ahí es que se denotó delante de esos presentes que Jesús tenía un propósito de salvación para todos. Y termina nuestra historia diciendo que cuando todavía Pedro estaba hablando, de repente, esos de repentes de Dios, vino el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lenguas. Y miren, los que estaban con Pedro se quedaron atónitos porque todos ellos estaban hablando en otros idiomas. Y entonces Pedro le dijo a sus colegas, le dijo, definitivamente Dios ha enviado al Espíritu Santo para dirigir la vida de estos extranjeros, de los gentiles, así como lo envió a nosotros los judíos, porque como les dije ahorita, para Dios somos todos iguales. Así que ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia de la iglesia, porque en esa ciudad, en Cesarea Marítima, entonces hubo una congregación de gente de diferentes lugares, de judíos, de gentiles, y todos estaban unánimes, juntos como hermanos, porque para Dios somos todos iguales. Un plan fríamente calculado. Nos hace falta, amados, nos hacen falta los Cornelios, hombres buenos, pero que sepan que Jesucristo es el Señor. Y nos hace falta los Pedros poderosos, llenos del Espíritu Santo, pero que estén sin religiosidad, para que el Evangelio, para que la buena noticia de salvación avance cada día más y no tenga barreras. Hasta aquí la historia fríamente calculado. Bendiciones en extremo.